Hola de nuevo. Vamos a tratar un tema muy interesante que es un efecto de la posesión, pero tiene que ser una posesión que cumple ciertos requisitos, como es la usucapión. La usucapión es un efecto de la posesión, pero la usucapión también puede ser vista como una forma particular de adquirir los derechos reales. La usucapión puede ser definida de muchas maneras. Hay tantas definiciones de usucapión como autores escriben sobre el tema. Podemos decir que la usucapión o prescripción adquisitiva es la adquisición por el poseedor de una cosa del derecho de propiedad o de otro derecho real sobre la cosa, por el efecto de la posesión prolongada. Yo quisiera que aquí resaltemos algunos elementos que vamos a ir viendo. Primero, usucapión se le conoce también como prescripción adquisitiva o prescripción positiva. Véase cómo se puede definir como una adquisición, pero se adquiere no solo la propiedad, sino que también se puede adquirir cualquier otro derecho real poseíble, pero debe haber un periodo de tiempo que se debe cumplir. Federico Torrealba, autor costarricense reconocido, indica que la usucapión, también llamada prescripción positiva o adquisitiva, es un modo de adquisición originaria de la propiedad. Para que opere la usucapión, debe cumplirse un plazo legal de posesión. Pero no basta cualquier tipo de posesión, sino que se requiere una posesión pública, pacífica, continua, a título de dueño, de buena fe y con título traslativo de dominio, durante un periodo determinado para bienes muebles, por 10 años para bienes inmuebles y por 3 años para muebles. Debo hacer aquí hincapié en algunos elementos de esta definición del profesor Torrealba. Nuevamente, el profesor Torrealba nos habla de los tres términos que se manejan: usucapión, prescripción positiva o adquisitiva. Nos habla de una forma o modo de adquisición. Y cuando habla del modo nos dice que es una adquisición originaria de la propiedad. Pero también, refiriéndose a la adquisición de la propiedad, nos indica que, uno, debe cumplirse con un plazo: 10 años inmuebles, 3 años muebles. Y nos indica que se debe cumplir con una serie de requisitos de esa posesión, que tiene que ser pública, pacífica, continua o ininterrumpida, a título de dueño, con buena fe y título traslativo de dominio. Elementos que vamos a ver más adelante. Álvaro Mesa Lazarus, profesor costarricense también, define a la usucapión como un medio de adquirir el dominio mediante la posesión en concepto de dueño, pacífica, continua, pública y por el tiempo que marca la ley. El contenido de la usucapión, dice Mesa Lazarus, es la posesión y la continuidad en ella durante un cierto tiempo, como consecuencia de lo cual debe decirse que objeto de la usucapión son aquellas cosas o derechos que son susceptibles de ser poseídas. Varios elementos en el caso del profesor Mesa Lazarus. También nos habla que es una forma de adquirir el dominio, también nos indica de requisitos que se debe cumplir y también nos indica que tiene que cumplirse por un determinado tiempo. Pero además claramente nos dice que cualquier cosa que se adquiera por usucapión debe haberse realizado sobre cosas o derechos que sean susceptibles de ser poseídas. De manera que, por ejemplo, los bienes demaniales
no pueden adquirirse por usucapión. Y ahora nos preguntamos, ¿el Código Civil costarricense define lo que es la usucapión, lo que es la prescripción positiva? El artículo 853 del Código Civil indica, por prescripción positiva se adquiere la propiedad de una cosa. Esto quiere decir que nos dice claramente qué es lo que pasa con la prescripción positiva o la usucapión. Nos dice claramente que se adquiere la propiedad de una cosa, pero no nos está indicando qué es o no nos lo está definiendo, sino que nos está diciendo que a través de la prescripción positiva se adquiere una cosa, se adquiere un derecho. Voy a continuar. A mí me gustaría hacer un pequeño hincapié en la diferencia entre lo que es prescripción y lo que es usucapión. Me estoy refiriendo a la prescripción positiva versus la prescripción negativa. La prescripción, lo que vemos aquí como prescripción, es precisamente la prescripción negativa. Y son aquellos derechos que nacen sin plazo de vida. Son aquellos que si no se usan, mueren. Pero si se están usando, no se extinguen. O sea que hay que usar el derecho para que no perezca. El ejercicio va a ser un ejercicio material o jurídico dependiendo de lo que se trate. Y el plazo de prescripción empieza a correr desde el día en que la obligación es exigible. Esto de acuerdo con el artículo 284 del Código Civil. Según Albaladejo, la prescripción desarma al acreedor porque aun cuando el derecho y la acción siguen vivos, les impide ejercer el derecho por el simple transcurso del tiempo. La prescripción sí se puede interrumpir con la interposición de un proceso judicial o extrajudicial y también, por supuesto, con el reconocimiento del pago. Pues cuando hablamos de prescripción, a lo que nos referimos es que hay una obligación y desde el momento en que esa obligación es exigible, hay un plazo. Dependiendo si la obligación es civil o es comercial, los plazos serán de 1 año, 3 años, 4 años y hasta 10 años, que es la prescripción ordinaria en Costa Rica. Se tiene ese plazo para ser exigido judicial o extrajudicialmente. Si se establece el proceso o se reconoce el pago, se interrumpe ese plazo de prescripción. Pero si no se exige y no se establece el proceso y no se reconoce el pago, no hay interrupción y viene la prescripción. Y más bien lo que hace es el no poder tener derecho a. Por su parte, la usucapión se da cuando los derechos usucapibles, establezcamos por ejemplo el derecho de posesión, en donde usted puede usucapir la propiedad, son los que no se tienen, pero si se ejercitan como si tal, se pueden adquirir. Entonces, con el derecho de posesión, puedo adquirir el derecho de propiedad. Es un no tener derecho, pero usarlo como si existiera, convirtiéndose entonces en el efecto más importante de la posesión, porque se convierte en una forma de adquirir el derecho real. Es más, cualquier derecho real poseíble. Y el más importante, por supuesto, el dominio. Se ha considerado que la usucapión es prescripción positiva, aunque algunos dicen que existen diferencias entre ellos. ¿Y cuáles son los efectos de la usucapión en general? O sea, en el momento que se puede usucapir, ¿cuáles son los efectos?
Por un lado, hay adquisición de derechos reales. Nótese que estoy hablando de adquisición de derechos reales. Esto quiere decir que no es solo el dominio, aunque el dominio es, por supuesto, el que más se usa y el más importante, porque usualmente no se usucape otros derechos reales que no sea el dominio. Eventualmente, también al alguien usucapir, otro pierde el derecho real. Pero en este punto tenemos que tener mucho cuidado, porque no es que cuando hay una adquisición de derechos reales, automáticamente alguien lo está perdiendo, sino que lo pierde eventualmente, porque podrá perder eventualmente solo parte de la cosa, por ejemplo. Y digo además eventualmente porque no necesariamente se va a consolidar la adquisición o la pérdida. Uno de los supuestos más discutidos en doctrina es si la usucapión es un modo originario o derivado de adquisición de los derechos reales, precisamente por esto que les estoy diciendo. La mayoría de la doctrina considera que la usucapión es un modo de adquisición originario, porque no se basa en un derecho anterior alguno. O sea, no es que un poseedor anterior o un propietario anterior lo transmite. No existe la transmisión. Por lo que el derecho del usucapiente no se apoya en el derecho del anterior titular. Si hay uno que eventualmente lo pierde, pero lo pierde por usucapión de otro, porque otro adquiere el derecho real. Existen a nivel doctrinario e incluso legal dos tipos de usucapión. La usucapión ordinaria y la usucapión extraordinaria. La usucapión ordinaria es aquella que exige los requisitos de posesión del bien, con buena fe, justo título, el plazo que determina la ley. Esto por lo menos en Costa Rica. Véase el artículo 856, 853 y 854 del Código Civil costarricense. Pero estoy diciendo y todos los demás requisitos que se exijan, porque para cada país varían estos requisitos. Este tipo de usucapión es el que existe en Costa Rica y por tanto se exigen estos estos requisitos que he indicado. Que la posesión sea quieta, pública, pacífica, ininterrumpida, título de dueño, con buena fe. Pero la usucapión extraordinaria es aquella que exige únicamente la posesión del bien sin necesidad de todos los demás requisitos exigidos en la usucapión extraordinaria. O sea, la buena fe, el justo título, que sea quieta, pública, pacífica, ininterrumpida, título de dueño, sino únicamente el transcurrir del tiempo, únicamente la posesión en un tiempo determinado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la usucapión ordinaria y la extraordinaria? La extraordinaria solo importa el transcurso del tiempo, porque hay una liberalidad de requisitos. No se ocupan requisitos. Mientras que la ordinaria sí se deben cumplir con todos los requisitos legales. Aquí quiero aclarar lo siguiente. Tanto en la ordinaria como en la extraordinaria se requiere de dos cosas importantes. La número uno es que en efecto se posea. Y la número dos es que la posesión se tenga por un determinado lapso de tiempo. Diferencia entre uno y otro. Ese lapso de tiempo. Porque en la ordinaria, el plazo de tiempo suele ser mucho menor a la extraordinaria.
El plazo normal en la ordinaria varía de si es mueble o inmueble, pero suele ser alrededor de 10 años. Mientras que la extraordinaria amplía ese plazo, usualmente a 20 y hasta 30 años. Pero por supuesto son 20 o 30 años sin cumplir con requisitos. Ordinaria son 10 años, pero teniendo que cumplir con una serie de requisitos. Notes entonces que la extraordinaria lo que tiene es un plazo mucho más amplio. Y podemos preguntarnos, ¿y por qué se da la extraordinaria sin requisitos? Bueno, para consolidar un derecho, para que no haya una posesión ad perpetuum, sino que se pueda lograr el dominio, pero con un transcurrir de muchos más años, precisamente porque no se está cumpliendo con los requisitos. No omito aquí manifestar, repetir, aclarar que la extraordinaria se da en países como el Reino de España, mientras que la ordinaria es la que se aplica en la República de Costa Rica. Y a propósito de esa usucapión ordinaria, es imperativo indicar la diferencia de la usucapión de bienes muebles y bienes inmuebles, cuya diferencia básica radica en el tiempo. El tiempo que debe transcurrir para que se pueda usucapir. El término para prescribir inmuebles ha sido en muchas legislaciones de hasta 30 años. Sin embargo, en épocas más recientes existe una tendencia a reducir ese tiempo y se ha quedado en casi todas las legislaciones en 10 años. En Costa Rica, por ejemplo, estamos hablando en el artículo 860 del Código Civil en 10 años. Y la razón básica de este tiempo es la necesidad de garantizar la estabilidad del dominio. Entre más tiempo pase, pues más inseguro es esa estabilidad del dominio territorial. De ahí la necesidad o la idea de bajar, de reducir ese plazo a 10 años, pero tienes que cumplir con una serie de requisitos. En la extraordinaria, un plazo mayor. En los muebles, según lo dispuesto por el artículo 862 del Código Civil costarricense, el término para prescribir es de 3 años. Y hay una razón lógica para esto, y es el uso continuo que se le da a los bienes muebles, el trasiego comercial, el movimiento mucho más rápido, el frecuente cambio de dueño precisamente por tratarse de bienes muebles. Y por esta razón, no conviene dejar por mucho tiempo incierto el derecho del poseedor. Sin embargo, la aplicación del principio de posesión vale por título hace dos cosas. La número uno, que se reduzca el plazo a los 3 años. Pero el número dos, que no se aplique la usucapión en los bienes muebles, por lo menos a nivel práctico. Pasemos entonces ahora a los requisitos. Ya sabemos que en Costa Rica se requiere cumplir con una serie de elementos en la posesión para que ésta sea apta para usucapir. De ahí que se le denomine la posesión ad usucapionem. La posesión ad usucapionem o la posesión apta para usucapir debe cumplir con una serie de requisitos. La posesión debe ser pública, pacífica, ininterrumpida, en concepto de dueño, con buena fe, en fin, una serie de requisitos que varían de acuerdo con la legislación de que se trate. Y si estos requisitos
no se dan, se configura lo que se conoce como los vicios de la posesión. Y una posesión viciosa, pues no es apta para usucapión. Los requisitos de la posesión apta para usucapión en Costa Rica son la posesión misma, que la posesión sea en concepto de dueño, una posesión pacífica, pública, ininterrumpida, con buena fe y justo título, título traslativo de dominio. Digo justo título, título traslativo de dominio, puesto que en algunas legislaciones hablamos simplemente del justo título, mientras que en Costa Rica hay dos artículos diferentes. Uno habla del título traslativo de dominio y otro de justo título. De ahí la necesidad de que expliquemos uno y otro. El artículo 853 del Código Civil costarricense establece los requisitos de la posesión apta para usucapión al indicar: para la prescripción positiva se requieren las condiciones siguientes: título traslativo de dominio, buena fe, posesión. Pero, por su parte, el artículo 856 indica: la posesión ha de ser en calidad de propietario, continua, pública y pacífica. De manera que reunimos varios requisitos: título traslativo de dominio, buena fe, posesión, posesión en calidad de propietario, continua, pública y pacífica. Veamos cada uno de ellos. Empecemos con la posesión. Aunque estemos hablando de en qué carácter debe ser la posesión, lo primero que debemos mencionar es que debe haber posesión. Si no hay posesión, pues no hay posibilidad de que haya una prescripción positiva. Para que opere la usucapión, es necesario que la cosa sea susceptible de posesión. Se debe poseer y se debe poseer algo susceptible de ser poseído. De manera que las cosas de dominio público, las cosas comunes, son imprescriptibles y por tanto no son susceptibles de posesión y por tanto no se puede usucapiar. Y la posesión debe cumplir necesariamente con el o los plazos que se indican en ley. En Costa Rica, además, por ser la usucapión ordinaria o del tipo ordinario, debe cumplirse con los requisitos: publicidad, pacificidad, justo título, continuidad, animus domini, causa posesoria lícita y buena fe. Veamos el primer elemento: la posesión en concepto de dueño. El dueño se debe comportar como si fuese dueño o titular del derecho real de que se trate. Entonces existen dos criterios: el criterio subjetivo y el criterio objetivo. El criterio subjetivo es el que establece que hay una intención del poseedor de ser el dueño de la propiedad, o sea que existe un animus, el cual se tiene desde un principio y no varía con el tiempo. El criterio objetivo dispone de la cosa como si fuera suya. De ahí que he iniciado esta parte indicando: el dueño se debe comportar como si fuese dueño. Evidentemente, porque si se es dueño, se es propietario. Y ese propietario debe haber un comportamiento como dueño. Pero también perfectamente podemos hablar de el poseedor
el poseedor puede ser o debe comportarse como si fuese dueño. Entonces, ya no necesitamos hablar aquí de dueño, sino que necesitamos hablar de poseedor. Y también vamos a aplicar estos mismos criterios de subjetivo y objetivo. Entonces, si se va a usucapir, la posesión debe ser en concepto de dueño. O sea, el poseedor se debe comportar como si fuese dueño o titular del derecho real de que se trate. Debe tener la intención de poseer como si fuese dueño y debe disponer de la cosa como si fuese dueño. Entonces ahora estamos nuevamente hablando de intención y de creencia. Y vamos a hacer una distinción entre la intención y la creencia. Dice Víctor Manuel Peña Herrera en su libro La posesión: es preciso no confundir el ánimo con la creencia. Aquel es un acto de voluntad, este de inteligencia. El ánimo equivale a la intención, y la intención de entender, dirigir, consiste en impulsar nuestros movimientos hacia un fin. Podemos conocer que no somos dueños y, sin embargo, obrar como dueños, es decir, dirigir nuestros actos como si fuéramos tales. Entonces, ¿cómo resumimos esto? Diciendo que el ánimo es un acto de voluntad que equivale a la intención. Y esta intención de entender y dirigir consiste en impulsar nuestro actuar a un fin, pero no es una creencia. Cuando hablamos en posesión en concepto de dueño, es que tenemos la intención de comportarnos como dueños, no que creemos ser dueños, porque la creencia es un acto de inteligencia. Y si es un acto de inteligencia, sería imposible que realmente se tenga por cierto el ser dueño de una cosa cuando se conoce que no lo es. Por tanto, en ningún caso estamos hablando de creencia, sino que lo que debe existir es una intención o propósito que puede o no ir acompañada de la creencia, puede o no, pero lo que se exige es una intención. Ricardo Guerrero plantea lo siguiente. Dice, así, si lo pretendido por usucapir es el derecho de propiedad, es obvio que la posesión que debe ejercer el usucapiente es como si fuera propietario y deberá comportarse como tal. De igual manera, cuando lo que se pretende usucapir sea el usufructo, deberá comportarse como usufructuario y así sucesivamente. De manera que hay un comportamiento, hay una intención. Y cuando no se presenta esta característica, entonces vamos a tener un vicio de la posesión. Este vicio se le conoce como equivocidad, o sea, que se equivoca. Tenemos también como un segundo requisito que la posesión sea pacífica. Esto es, que no ha existido o no existe violencia. Albaladejo ha dicho, ser pacífica significa que el poder de hecho sobre la cosa no se mantenga por la fuerza. Por lo tanto, aún obtenida violentamente
pasa a haber posesión pacífica una vez que cesa la violencia que instauró el nuevo estado de las cosas. Rescatamos acá entonces que el poder de hecho no se puede mantener por la fuerza. Podría entrarse a poseer en forma violenta, pero para que surta efectos la posesión ad usu capionem, esta debe ser pacífica. Por tanto, mientras el poder de hecho se mantenga por la fuerza, no hay requisito de posesión pacífica y por tanto no empieza el plazo a efectos de usucapión. Cuando no se reúne esta calidad o cualidad de pacífica, este elemento de posesión pacífica, se tiene lo que se conoce como el vicio de violencia. Y aquí debemos resaltar, la violencia es una fuerza actual e inminente, la cual puede ser física o moral. Esto quiere decir que no es solo la física, no es solo volar palo, no es solo tener armas, no es solo causar daño físico a la cosa, por ejemplo, rompiendo una cerca, no es solo causar daño físico a la persona para efectos de expulsarlo, sino que puede ser moral, o sea, puede ser en la psiquis también, la violencia de estarle insistiendo a alguien de alguna forma que no es poseedor o amedrentándolo o diciéndole que van a causarle algún daño a él o su familia y de esta manera no sea una posesión pacífica. El artículo 857 del Código Civil costarricense indica: la posesión adquirida o mantenida con violencia no es útil para la prescripción, sino desde que cesa la violencia. Entonces, podemos extraer los siguientes elementos de este artículo. La posesión violenta puede transformarse en pacífica. Quiere decir que podría entrarse, por ejemplo, a poseer mediante el romper los alambres de púa de una cerca e introducirse en una finca. Allí se inició con violencia, pero una vez que se ingresó, se transforma en pacífica. Y una vez que no se ejerce con violencia, se puede defender la posesión con la fuerza. Pero ojo lo que estamos hablando. Defender con fuerza la fuerza y con el mismo tipo de fuerza. No puede ser una fuerza mayor. Y no se permite la violencia para recuperar la posesión. O sea, que si yo, por ejemplo, entro a poseer, estoy poseyendo en buena fe y en forma pacífica y quieta, etcétera, y pierdo la posesión por algún motivo, soy despojado de esa posesión, no puedo ejercer la violencia para recuperarla. Ahora, si yo estoy poseyendo y soy atacado en mi posesión, sí puedo repeler la fuerza con la fuerza. Sí puedo defender esa posesión con la fuerza. La posesión ad usu capionem cuenta a partir del momento en que cesa la violencia. O sea, si se entra con violencia y se mantiene la violencia, no empieza a correr el plazo para efectos de usucapir, sino hasta a partir del momento en que cesa la violencia. Entonces, el plazo que establece la ley para efectos de usucapir no se da a partir del momento de la adquisición de la posesión necesariamente, sino a partir de que la posesión es pacífica. No se da con la entrada en posesión, sino a partir de que la posesión es pacífica. Por supuesto que si la adquisición de la posesión o entrada en posesión es pacífica, pues desde ese momento corre o cuenta para efectos de usucapir. La posesión debe ser pública.
La publicidad consiste en la utilización o disfrute de la cosa que se posee de manera visible, sin clandestinidad, sin ocultamientos. Aquí aclaro que no es que todo mundo, toda persona tenga que estar todo el tiempo viendo al que está poseyendo, sino que hablamos de clandestinidad como el ocultamiento. O sea, que si nos ocultamos, si lo estamos haciendo a escondidas, si procuramos que no sea visible, es cuando la posesión no es pública. Pero evidentemente, si se entra a poseer en un lugar donde está alejado de un poblado, por ejemplo, no quiere decir que no sea pública, porque no la esté viendo constantemente la gente. Entonces, la clandestinidad va más en relación con la posible persona que considere que tiene un mejor derecho de posesión o que puede reivindicar y que por tanto pueda ver a la persona poseyendo. Pero es tremendamente importante la posesión pública, porque cumple con una función legitimadora fundada en la apariencia y es elemento esencial entonces para legitimar ese concepto de dueño que tiene el poseedor y por tanto legitimar el derecho de posesión que se adquiere. Y si no se da el elemento posesión pública, se está también ante un vicio de la posesión y por tanto no se puede usucapir. Este vicio se conoce como el vicio de la clandestinidad. El artículo 858 del Código Civil indica, de la misma manera, la posesión oculta impide la prescripción, mientras no haya sido debidamente registrada o no pueda ser conocida de los que tengan interés en interrumpirla. Entonces, aquí voy a resaltar dos cosas. Conocida de los que tengan interés en interrumpirla. ¿Qué significa interrumpirla? Pues que deje de ser continua, elemento que ya vamos a estudiar. ¿Y quién la interrumpe? Aquel que tenga interés porque tiene un mejor derecho de posesión o porque es propietario. Ese propietario del que otro está poseyendo tiene que tener la posibilidad real de conocer que otro está poseyendo. Si no lo tiene, entonces la posesión es clandestina. Pero también debemos resaltar que dice el artículo 858, mientras no haya sido debidamente registrada. Es imposible que sea registrada porque la posesión no se registra como posesión en Costa Rica. Entonces, si está oculta, no se puede prescribir. Por tanto, tiene que ser pública. Pero vamos a entender que es pública cuando quien tiene interés puede saber claramente que alguien está poseyendo. Como he dicho, no existe un registro que permita la inscripción de la posesión. De ahí esta cita de Mesa Lazarus. El artículo 861 no puede exigir al poseedor ad usucapionem una inscripción de la posesión o la inscripción del usucapión como título en el registro público, porque simplemente la usucapión es un modo de adquisición de la propiedad originario y como tal lo que permite la adquisición no es la participación de terceros, sino del solo adquirente. Igualmente la posesión por sí misma involucra la publicidad material. Claro, sí estoy poseyendo, pero no lo hago en forma clandestina.
Tenemos la continuidad de la posesión o la posesión ininterrumpida, también como otro de los elementos o requisitos de la posesión ad usucapione. La posesión ininterrumpida o continua consiste en que los actos posesorios no sean aislados o accidentales. No quiere decir, ojo, que se tenga que estar en forma absoluta y permanente todo el tiempo en la propiedad. Por supuesto que el poseedor puede entrar, salir, ir al supermercado, volver, ir a visitar a alguien, pero está realizando constantemente actos posesorios, ya sea estar en la casa, vivir en la casa, tener la ropa en la casa, la comida, sembrar, limpiar, cuidar, etc. Entonces, ¿qué pasa si se interrumpe? ¿Qué tipos de interrupción existen? ¿Cómo deja de ser continua? Bueno, por una interrupción natural o una interrupción civil. La interrupción natural se da cuando carece de alguno de los requisitos necesarios para hacer una posesión apta para la usucapión. La interrupción civil, el ejercicio con éxito de una acción judicial. Entonces, hay interrupción natural cuando no se cumple con requisitos, pero la interrupción civil se da cuando alguien establece una acción judicial y esa acción judicial hace que se interrumpa la usucapión. Pero ojo, se interrumpe la usucapión, no la posesión. Porque la posesión, solo la interrupción de la posesión solo puede concebirse naturalmente. Porque claro, lo que se hace es no cumplir con requisitos de ¿qué? De la posesión. Buena fe. Poseedor de buena fe es el que ignora que en su título o modo de adquirir existe vicio alguno que lo invalide. Poseedor de buena fe, a los efectos de la usucapión, es el que, además de ignorar la existencia de un vicio invalidatorio, cree en la legitimación. Nuevamente, volvemos a hablar de creencia e intención. La buena fe no es una intención, es una creencia. Se cree en la legitimación, se cree que se tiene una posesión legítima, o sea, a nivel de la inteligencia, de la psiquis, se cree en efecto eso, y además se desconoce, se ignora cualquier vicio que la posesión pueda tener. De ahí que la buena fe tiene que ser objetiva y subjetiva. El artículo 285 indica, cesa de ser buena fe la posesión en el momento de adquirir la certidumbre de que se posee indebidamente y cesa también desde la notificación de la demanda en que otro reclame el derecho de poseer. Entonces, si decíamos que la buena fe debe ser objetiva y subjetiva, quiere decir que debe tener una apariencia, pero además en la psiquis se debe creer que se es legitimado y se desconoce cualquier cosa que la pueda invalidar, cualquier vicio. Entonces, si se adquiere la certidumbre es porque ya se tiene certeza de que se posee indebidamente y por tanto se pierde la buena fe. En cuanto a la notificación, que es lo que establece el Código Civil, ya se ha mencionado en otra ocasión que realmente debe ser a propósito de la sentencia más que la notificación. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que se ha referido muchísimo a la buena fe,
pero en la sentencia 68 del 17 de agosto de 1994, en lo que interesa, dice: la buena fe atañe a la convicción personal del sujeto sobre su legitimidad. Debe hablarse de creencia y no de intención. Entonces, véase como la misma sala habla de la creencia y no de la intención. Dicha creencia se genera en virtud de ignorancia o error. La buena fe cumple en la posesión el objetivo de garantizar ciertos derechos al poseedor: la adquisición de frutos, pagos de mejoras y derechos de retención, la no responsabilidad por la pérdida o el deterioro de la cosa, etc. Entonces relacionan esto con los artículos 327 y 328 en cuanto a la liquidación del estado posesorio. Continúa la sentencia de la sala indicando: en tanto para la buena fe general como requisito de la posesión es necesariamente la ignorancia o el error en cuanto a la existencia de un vicio que invalida el título o modo de adquirir. En la buena fe necesaria para el usucapión, que además comprende la primera, se hace necesario también la creencia de que el transmitente del título es propietario de la cosa transmitida o bien tiene el poder de realizar la transmisión. Quiero resaltar nuevamente dos elementos debemos tener claro en relación con la buena fe: la creencia de que se tiene un título adecuado, un verdadero derecho de posesión, pero además la ignorancia de los vicios que invalidan el título. Y finalmente debemos hablar sobre el título que es requerido a efectos de usucapión. El artículo 853 del Código Civil costarricense indica: para la prescripción positiva se requieren las condiciones siguientes: título traslativo de dominio. El artículo 854 del Código Civil establece: el que alegue la prescripción está obligado a probar el justo título, salvo que se trate de servidumbres, del derecho de poseer o de muebles, en cuyos casos el hecho de la posesión hace presumir el título, mientras no pruebe lo contrario. Entonces vamos a resaltar lo siguiente. Vamos a resaltar que por un lado el artículo 853 habla de título traslativo de dominio. Pero por otro lado, el artículo 854 nos habla de justo título. Entonces debemos preguntarnos claramente: ¿estamos hablando de justo título o de título traslativo de dominio? ¿Cuál de las dos? ¿Qué es lo que se requiere? Veamos primero las clases de título. Existen los títulos objetivamente válidos y los títulos subjetivamente válidos, lo cual hay una diferencia importante. El título objetivamente válido es el objetivamente válido para transferir el dominio, o sea, es el título que siempre se utiliza para transferir el dominio. Es aquel que reúne todos los requisitos. Ya no estamos hablando de creencia. Son aquellos requisitos que el derecho exige para la adquisición y transmisión del dominio. Por ejemplo, en la compra de una propiedad en Costa Rica, pues una escritura pública ante notario público con los requisitos que se establecen y con un acuerdo de cosa y precio. Eso es un título objetivamente válido. Es un título perfecto para que la posesión sea apta para prescribir. Y adelantándome a otra clase, nos podemos preguntar: ¿y entonces para qué se da el título objetivamente válido? Si se está cumpliendo con todos los requisitos, si es un título perfecto para la posesión. Me refiero para la posesión apta para usucapir.
Bueno, que se puede presentar como un ejemplo cuando se va a usucapir a propósito de un contrato de compraventa de una propiedad que nunca fue inscrito y que era un título perfecto. Entonces, hay aplicación práctica. Solo la hay cuando se hace valer la usucapión a propósito de un título traslativo de dominio que no fue inscrito. De lo contrario, el título objetivamente válido no tiene sentido en la posesión. Título subjetivamente válido es la creencia del poseedor respecto al título, una creencia seria y que descansa en un error fundado. Por supuesto que cuando hablamos del error fundado, tiene que ser en concepto del juez. El poseedor cree estar legítimamente en posesión. Cree que tiene el derecho de posesión. Pero hay un error. Hay un error que invalida esa creencia. Pero mientras no haya percatado del error, sigue teniendo un título subjetivamente válido. Y aun cuando se dé el error, el juez, al darse cuenta de que es un error fundado, pues va a mantener el título a efectos de su capítulo. De manera que el poseedor ignora los vicios de su título. Entonces, con base en esto, ahora podemos hablar de lo que es el título traslativo y lo que es el justo título. El título traslativo es un documento que cede el dominio de un bien y como la causa o el modo de adquisición de dicho dominio. El título traslativo, de acuerdo con la tesis actual de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, para efectos de usucapión, se mantiene que se requiere un título traslativo de dominio, entendiéndose este como un documento, o sea, la definición que acabamos de dar, es un documento que cede el dominio de un bien o causa o modo de adquisición de dicho dominio. Entonces tiene que haber un documento. Pero no se puede acceder a la propiedad quien se introduce en un predio y lo explota económicamente durante 20 o 30 años, pues no adquirió de otro la posesión, no gozando tampoco de la buena fe al no haber título. Esto es para efectos de el título traslativo de dominio que establece el artículo 853 del Código Civil. De manera que cuando hablamos de título traslativo de dominio, nos estamos refiriendo a un título traslativo de la propiedad defectuoso o que nunca se pudo concretar. ¿Y qué es el justo título? El justo título es aquel bastante para adquirir el dominio o que se reputa como fundamentalmente suficiente para adquirirlo. Es todo título que tiene por objeto transmitir un derecho de propiedad, estando revestido de las solemnidades exigidas para su validez, sin consideración a la condición de la persona de quien emana. Vemos acá, en estos dos elementos, que entonces un título traslativo de dominio es un justo título. Pero Pugliese, en su tratado de la prescripción adquisitiva, establece, para ser útil a los efectos prescriptivos, debe consistir en un negocio jurídico que permita al poseedor obtener para sí el inmueble poseído si concurre la observancia de las formalidades por las leyes para la respectiva categoría de actos
negocio jurídico que, sin embargo, no es idóneo para la adquisición inmediata del derecho transmitido. Entonces ya no solo nos está hablando del título traslativo de dominio, sino que además nos está hablando de algún título que permita al poseedor obtener para sí el inmueble. Es justo título entonces el acto jurídico que tiene por finalidad transmitir un derecho real principal que ejerza por posesión, revestido por las formas exigidas para su validez cuando su otorgante sea incapaz o no legitimado para ello. Y supone una posesión verdadera que implica el corpus y el animus de dominio o el animus domini. Y debe ser una posesión en concepto de dueño. Lo que queremos decir acá entonces es que el justo título puede ser un título traslativo de dominio. De manera que todo título traslativo de dominio es un justo título, pero no necesariamente todo justo título es un título traslativo de dominio, porque podríamos estar hablando que una posesión en concepto de dueño de buena fe, en forma pacífica y pública, puede constituir un justo título porque además se tiene la posesión del corpus y el animus en ese concepto en que se posee. Y con base en esto, se podría usucapir. El justo título consiste en que el poseedor de un predio, si desea transformarse en su dueño, debe haber ejercido su posesión a partir de un fundamento jurídico que lo faculte para ello. Entonces, debió existir un negocio jurídico mediante el cual se facultó al individuo para ejercer actos posesorios respecto del inmueble concreto, es decir, un acto mediante el cual se le trasladó el dominio de la finca, pero su título no es o adolece de alguna falencia que impide su eficacia, principalmente porque quien transmitió no era propietario del bien, por lo cual el poseedor pasa a una condición de adquirente a non domini. De esa manera, bajo el concepto de justo título se requeriría de una posición iniciada a partir de un acto traslativo que habría permitido el traspaso, si hubiere emanado del verdadero propietario. Es decir, que el negocio tuviera la apariencia de alguno por el cual se adquiere normalmente el dominio de un bien inmueble, un contrato que traspase en condiciones habituales la propiedad del predio. Esta es la sentencia número 16 de las 16 horas del 23 de marzo de 1982 de la Sala Primera. Pero esto se refiere entonces a que debe haber un título traslativo de dominio y que esto es el justo título. Sin embargo, esa creencia de que el justo título solo es título traslativo de dominio ha ido variando. Ha ido variando a considerar al justo título como una posesión con los requisitos aptos para usucapir. Por ejemplo, Mesa Lazarus dice que si la adquisición es derivada, o sea, si hay compraventa, si hay donación, si hay sucesión, mortis causa, podría darse una usucapión, una posesión ad usucapionem, porque ahí habría un título traslativo de dominio. Pero si hay una adquisición originaria, o sea, porque hay una ocupación, porque se entró a tener un bien, después de un año se adquiere el derecho de posesión y después de 10 años de estarla ocupando, de estar realizando actos posesorios, también habría una posesión ad usucapione. Entonces vean cómo hay tesis, me refiero a la tesis de Álvaro Mesa Lazarus en su Tratado de la Posesión, pero hay muchos otros autores que coinciden con él en que no siempre se requiere de que haya una adquisición derivada de la posesión, sino que podría haber una adquisición originaria.
La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en la sentencia 45F del 2007, de las 9 horas y 20 minutos del 26 de enero del 2007, en lo que interesa nos dice, la cesión de derechos posesorios a la que alude en el hecho tercero de la demanda no constituye un título traslativo de dominio, como manifiesta, pues lo que se le traspasó fue, según consta en el documento privado, los derechos posesorios que decía tener a su favor el señor Luis Gerardo Matarrita Matarrita. Al no ser estos actos jurídicos susceptibles de traspasar la propiedad del fondo, el actor no puede variar la causa por la cual entró a poseer, ni está amparado por un justo título que, de conformidad con la legislación civil, le permite usucapir. A raíz de lo analizado, se concluye que el recurso debe ser rechazado toda vez que el tribunal no violentó los preceptos 320, 484, 853, 854 y 863 del Código Civil alegados, al confirmar la sentencia del ACUO, ya que el actor no demostró tener un título traslativo de dominio que amparara su pretensión. Entonces, nuevamente, la sala nos vuelve a decir que para efectos del artículo 853 se requiere de un título traslativo de dominio. Quiero hacer hincapié acá, porque nótese que la sentencia está indicando el artículo 853 en relación con el 854, pero no menciona el artículo 856. Lo que quiere decir que se podría hacer valer la usucapión con base en el 856 en relación con el 854 y el 853 en relación con el 854. Esto quiere decir que podríamos estar hablando de un justo título a propósito de un título traslativo de dominio o de un justo título a propósito de la posesión. Lo cierto es que justo título o título traslativo de dominio. Ricardo Guerrero indica, este segundo concepto, refiriéndose al justo título, es el que debe entenderse como requisito de la usucapión, pues abraza al primero. Claro, porque el título traslativo es de todos modos un justo título. Pero el justo título es mucho más amplio que un título traslativo. Por eso indicaba hace un rato, decía, el título traslativo de dominio es siempre un justo título, mas no siempre un justo título es título traslativo de dominio. Continúa indicando Guerrero Portilla. Abraza el primero porque es causa lícita adquisitiva tanto la compraventa como la donación, típicas formas derivadas de adquisición, plasmables y demostrables mediante documentos, así como las formas originarias de adquisición, tal como la toma de posesión directa del usucapiente. En síntesis, el requisito debe ser el justo título, entendido no como documento, sino como causa justa o lícita adquisitiva. Entonces vemos cómo la doctrina general pide un justo título como requisito para que se dé la posesión ad usucapione. En Costa Rica, el artículo 853 indica que se requiere de título traslativo de dominio. Pero el 856 nos habla de una posesión quieta, pública, pacífica, ininterrumpida, en concepto de dueño y con buena fe. Considerando entonces parte de la doctrina que una posesión así es de por sí un justo título. Para hacer valer la usucapión, podemos trabajarlo en Costa Rica a través del artículo 853 en relación con el 854 o a través del 856 en relación con el 854. En todos los casos, de cualquier manera, se requiere de un justo título.
Gracias.